Bienvenidos a bordo. A los 15 días más expectantes que nos quedan antes de tener a un nuevo presidente o de confirmar al viejo presidente. Sobre eso y sobre lo que va a ocurrir dentro de 15 días les vamos a dar algunas confirmaciones. Porque acá lo que importa saber, aparte de quién va a ser el nuevo presidente, es qué va a pasar en la Argentina el 28. Si se va a mantener esta extraña tranquilidad financiera, cambiaria, o va a modificarse. Porque también necesitamos saber qué va a pasar mañana en los mercados. Pero antes de entrar en esos capítulos financieros, cambiarios, económicos, vamos a recordar algo que pasó inadvertido en los medios de comunicación, que fue la reunión de dos personas que particularmente nunca se estimaron demasiado y que eran, digamos, la mano derecha y la mano izquierda de Néstor Kirchner. Uno era Alberto Fernández y el otro Carlos Zanini. Ellos ni siquiera compartían momentos cuando Néstor Kirchner era presidente. Fernández normalmente lo veía a la mañana, hasta bien avanzada la tarde, y Zanini lo veía después, a la tarde o eventualmente a la noche en Olivos. Después Zanini quedó como mano derecha y mano izquierda de Cristina de Kirchner. Y como ustedes saben, Fernández partió. Desde que Fernández es candidato a presidente, designado o nominado por Cristina de Kirchner, ellos casi no se han visto. Es un extraño fenómeno que hay y digamos, una anomalía en esto de las relaciones del mundo de la cúpula del poder de la organización que lleva el binomio de los Fernández a la presidencia. Porque Fernández y Cristina parece que tampoco se ven. Se comunican telefónicamente, se mandan mensajes, hay emisarios, pero ellos físicamente nunca se informa que se ven. Inclusive el lugar donde suele estar Cristina no es un lugar que visite Fernández, y el lugar donde está Fernández no es un lugar al que vaya Cristina. Rarísimo. Pero lo cierto es que la semana pasada, apenas regresó Cristina luego de su viaje a Cuba, Fernández y Zanini se reunieron para ajustar detalles de lo que faltan, de estos 15 días que faltan, tan importantes para la vida de los dos, porque nadie sabe qué va a hacer Zanini en el futuro, pero fundamentalmente para lo que va a ser su patrona como vice de Alberto Fernández. Se supone que han hablado de cuestiones internacionales, porque la geopolítica repentinamente ingresó en el vocabulario de los candidatos presidenciales. Sea por Trump, sea por Bolsonaro, sea por Venezuela, sea por Ecuador, sea por Brasil. Todas son situaciones de conflicto que se van a desarrollar seguramente después del 28, inclusive con contradicciones evidentes. Por ejemplo, entre Massa y Alberto Fernández. Alberto Fernández tratando de proteger, de defender, de encubrir al régimen de Maduro, y Massa acusando al régimen de Maduro de enormes tropelías. Consideran que, ustedes saben, que ellos están juntos, pero no están juntos en el tema de Venezuela, y Cristina tampoco. Pero Cristina, que hoy reapareció en su lugar en el mundo, en el Calafate, presentó su libro, estaba con muy buen humor, aunque dicen que no regresó con el mejor humor de Cuba, dijo algo que uno tiene algún tipo de reserva. Ella hizo una reivindicación del ejercicio de la política y se lo atribuyó todo a su marido, a que su marido fue el que volvió, el que reincorporó la cuestión política como un elemento fundamental en la vida de los argentinos. Quiero recordarles una frase que esta semana escribió Luis Seco en una de sus notas. Él dijo: el error de la Argentina, y en particular de Mauricio Macri, es creer que la economía podía resolver todo.
Obviamente la economía no resuelve todo y muchísimo menos en manos de Macri. Pero agregaba Luis Seco, lo que ocurre es que los Fernández piensan que la política va a resolver todo y posiblemente la política no resuelva ni siquiera gran parte de los problemas de la Argentina. Pero eso lo vamos a ver después. Vamos a incorporar una persona en el elenco o en las menciones de quienes pueden ser figuras en el nuevo gobierno, sea el del Fernández, sea el de Kicillof. Me estoy refiriendo a Mercedes Marcó del Pon. Algunos dicen que va a ocupar la titularidad del Banco Provincia. Otros dicen que todavía eso no está definido y que tal vez aparezca en las inmediaciones del gobierno de los Fernández. Hay gente muy allegada a ella que va a tener una proyección en el gobierno de Alberto Fernández. Es el caso de Matías Culfas, que fue uno de sus directores en el Banco Central. Pero el Marcó del Pon y Cristina terminaron bastante mal cuando ella estuvo en el Banco Central. Y justo en un mal momento de Cristina, cuando ustedes deben recordar, la operaron de la cabeza. No me acuerdo lo que le sacaron, pero le sacaron algo y en ese momento que estaba tan delicada, hubo algunas decisiones por parte de la señora Marcó del Pon que disgustaron a la expresidente. Suspendemos este capítulo de designaciones, nominaciones, candidaturas, para pasar a algo importante. Todavía nadie sabe si va a haber un plan, quién va a ser el ministro, cómo va a ser la organización del próximo gobierno de los Fernández, siempre y cuando los Fernández revaliden sus títulos el domingo 28. Quiero recordarles que en cierta época, antes de que Macri fuera presidente, Macri había invertido, o había que otros invirtieran por él, en una suerte de fundación, que era la que hacía el programa económico que iba a regir los años de gestión de Macri. Cuando llegó el momento de ese plan económico que estuvieron trabajando durante 2 años, donde todas las semanas, todos los meses, alguien colaboraba económicamente para que se hicieran trabajos, finalmente hubo 2 carillas y pusieron de ministro de Economía a uno que no estaba ni siquiera en los cálculos, que era Alfonso Pratgay. Por otra parte, alguien que a Alberto Fernández le cae muy bien al oído, porque cuando Pratgay fue presidente del Banco Central en la época de Kirchner, con el que tenía buena relación era con Alberto Fernández, no con Néstor Kirchner. Suspendo esto para agregarles una preocupación. La preocupación tiene que ver con la deuda de las provincias, porque hasta ahora estamos hablando de la deuda nacional, de lo que le debemos al fondo, de lo que le debemos a los fondos, etcétera. No incorporamos a las provincias, que todo este ciclo de Macri han vivido con cierta holgura, porque recibieron más plata, al revés de lo que ocurría en la época de Cristina. Recibieron tanta plata que casi todos los oficialismos, como el domingo pasado, el domingo pasado la historia es otra en Chaco, todos los oficialismos volvieron a ganar. Curioso. Pero por la plata baila el mono. Y lo cierto es que los gobernadores gestionaron, algunos hicieron las tareas bien, otros hicieron las tareas mal, muchos se endeudaron y por último, esa deuda de las provincias va a haber que incluirlas en la renegociación de la deuda general de la Argentina, como siempre ocurre. Y algunos van a pecar por pecadores y otros van a ser simplemente inocentes. Le voy a pedir al director, ya que estamos en el tema económico, algo bastante interesante, que es el video de Ricardo López Murphy cuando estuvo en este programa. Y tiene que ver, tiene mucha relación con el famoso debate que hubo ayer entre los candidatos presidenciales. Fíjense ustedes, en un minuto nomás, todo lo que dijo
Ricardo López Murphy sobre las necesidades económicas de la Argentina. Mientras nosotros soportamos la opinión de todos los candidatos hablando largamente, ninguno explicó esto que dijo López Murphy. El país va a llegar a las elecciones y a la entrega del poder, cumpliéndose los plazos, en condiciones delicadas. Argentina no va a tener crédito. Eso es una realidad extrema. Nosotros tenemos intolerancia a la deuda. Cuando la deuda crece un poquito se nos ocurren ideas locas. Necesitamos producir un boom de inversión. Si hay que invertir, hay que ahorrar. Argentina no puede esperar ahorro del resto del mundo, que era el mecanismo de Macri. Alguno va a ahorrar por nosotros. ¿Se acuerdan que van a venir las inversiones? Entonces nosotros no teníamos que hacer nada. Venían y nos arreglaban el problema. Acá hubo una mentalidad que íbamos a tener mucha suerte, que íbamos a crecer mucho, que iban a venir inversiones y nosotros sentados en la hamaca íbamos a ver cómo éramos exitosos. Esto es vital entenderlo. Exportaciones, inversión, empleo privado. Sin base económica, todo lo otro es blableta, no va a haber ninguna posibilidad. Esto viene a cuento de lo que les decía sobre el plan económico, sobre la falta del ministro, sobre la falta de información que tiene no solo la administración de Macri, que se postula a renovarse, sino fundamentalmente el nuevo equipo de lo que sería la administración de los Fernández. Voy a hacer un comentario breve sobre un episodio. Ustedes saben que la señora Carrió siempre tiene que dar una nota porque no puede quedar lejos de la pantalla ni de la cartelera, y dijo recientemente, hace horas nomás, que si no hubiera sido gordo hubiera sido prostituta. Yo siempre creí que a ella la gente la admiraba por la inteligencia, no por la presunta belleza que hubiera podido tener siendo o no gorda. El otro que también incurrió en algún tipo de sarcasmo es Felipe Solá, quien, como ustedes saben, puede ser el próximo canciller de Alberto Fernández. Solá, con ese desparpajo gauchesco que tiene, dijo que no teníamos que vivir en pelotudandia. Algo quiere explicarles el reino de los pelotudos, porque la gente opinó sobre el dedito de Alberto Fernández, sobre la altivez o arrogancia que tuvo Alberto Fernández en el debate, y un costado de Solá es su capacidad para imitar a las otras personas, sobre todo a los otros dirigentes políticos. Pero les voy a dar un secreto. Hay una persona de este gobierno que lo imita de maravillas a Felipe Solá. Más, es capaz de vestirse, ponerse el traje de gaucho, sacar un puro y tomarse un whisky para hablar sobre la necesidad de la revolución social en la Argentina. Otro día les cuento sobre este fenómeno. Vamos a algo que para ustedes es una novedad, que lo tengo en una hoja anterior a las que estoy leyendo habitualmente y que está relacionado con las encuestas. En este programa, hacia mediados de año, dimos unas encuestas particulares de una empresa que contabilizó no 1000 casos, ni 2000 casos. Hizo la encuesta sobre 60.000 casos en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal. 2 meses antes, nosotros dimos algunos de esos resultados que no curiosamente, sino acertadamente, coincidieron o fueron aproximados a lo que fue la sorpresa del resultado en las PASO. En esta ocasión le voy a pedir al director que me pase los resultados de estas encuestas en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires para saber cómo está Macri, cómo está Alberto Fernández y cuál fue la diferencia entre la elección de las PASO y lo que hoy piensa la gente.
Estamos viendo Lanús, territorio del macrismo. Fíjense ustedes, ahí ha habido una mejora de lo que se llama Macri-Vidal. Han mejorado bastante, aproximadamente 10 puntos, pero es insuficiente. Esto es territorio de Grindetti. Pasamos a Lanús, un territorio, perdón, estábamos hablando de Lanús, de Quilmes, y Quilmes era Martiniano Molina. Acá tenemos justamente Quilmes, y también acá hay una recuperación por parte de Macri y Vidal, pero también es insuficiente, y esto es en territorio de intendentes que hasta niegan que vayan con Mauricio Macri. Cambiamos la hoja y pasamos a Avellaneda. Este es el corazón del kirchnerismo, de Cristina. En este caso también hay una mejora importante por parte de Macri y de Vidal, pero no les alcanza para acercarse a lo que es la pareja de la fórmula de los Fernández y Kicillof, sobre todo si lo confrontan ustedes con las PASO. Otro distrito es Ezeiza. Ezeiza es nítidamente peronista. También acá hay un cambio, también hay una mejoría por parte de Macri y Vidal con relación a las PASO, pero es insuficiente, sigue siendo insuficiente. Nos queda Merlo. Este distrito es importante porque es uno de los de mayor volumen que tiene la provincia de Buenos Aires. Y aquí sí la diferencia es absolutamente brutal, a favor de los Fernández. Y tiene un peso específico notable, junto con Lomas de Zamora y La Matanza. Nos queda Almirante Brown, también una zona peronista, donde se advierte la misma situación. Una mejora por parte de Macri, una mejora por parte de Vidal, pero que no les alcanza para llegar a la distancia que le sacaron los Fernández y Kicillof en ese lugar. Quedamos ahora en Vicente López. Esta es la tierra del primo de Macri, donde ganó con comodidad en las PASO. Más o menos mantiene el mismo nivel, y los otros mejoraron, pero para ellos, en este caso, es insuficiente. Este es el cuadro de situación que nos muestra como indicativo de que no ha cambiado mucho todo el proceso electoral de las PASO hasta ahora, salvo una sensible mejora de Macri, pero que no le alcanza para impedir que la fórmula de los Fernández saque más del 45%. Y como ustedes saben, con el 45% y un voto se es presidente. Paso ahora a algo de lo cual no me puedo evadir, que es el debate que hubo ayer. Recordando que hubo este debate y que hubo otro antes por la Capital Federal. El de la Capital Federal fue mejor que el de ayer de los candidatos a presidente. Por lo menos alguno de los candidatos porteños sabía dónde quedaba la calle Directorio. En este de Fernández, de Macri, de Labaña, ya todo el mundo ha hecho enormes comentarios. Repitieron los eslogans, los spots publicitarios y sus apariciones en la TV. No hubo ningún cambio. Tampoco se supone que esto va a significar que haya cambios en la voluntad popular. Se va a mantener más o menos, o se mantiene, la misma estructura de votos. Hay un dato, de cualquier modo, que creo que vale la pena observar. La enorme juego de simpatía que hubo entre Roberto Labaña y Alberto Fernández, entre Alberto Fernández y Roberto Labaña. ¿Esto qué nos indica? Y sinceramente no sé lo que nos indica, pero tal vez Labaña, después de esta experiencia que no fue demasiado feliz para él, signifique que vaya a ser ministro en la administración de Alberto Fernández. Lo vamos a hablar con uno de los invitados de esta noche. Alguien que
tiene capacidad de proyección, alguien que es experto en encuestas, alguien que es un politicólogo, que sabe de esto y que además en alguna medida fue responsable de la candidatura de Labaña. Me estoy refiriendo a nuestro primer invitado, Sergio Berenstein. Después vamos a tener una nota que no es una nota de color, o en todo caso es una nota de color negro, de duelo, porque vamos a tener a un invitado, a un economista, que, entre otras cuestiones, anticipa la Argentina en el default, anticipa la posibilidad de la Argentina en la hiperinflación y vaticina un dólar de 100 hacia diciembre. Se llama Miguel Bogiano y vamos a descubrir facetas de un economista interesante y, por supuesto, alguien que quizá nos haga poner los pelos de punta. Por último, tenemos a alguien que compitió también en debates públicos, alguien que hoy cumple funciones de tipo cultural y que supo estar en la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Alguien que no dejó el poder, que va a seguir en el poder y que estuvo vinculado a todos los que hoy participan. Se llama Jorge Tellerman y hace tiempo que no lo veíamos en la televisión. Hoy vamos a tener la oportunidad de que nos cuente algunos secretos, no del pasado, sino de lo que se viene. En un minuto empezamos con Sergio Berenstein. Tenemos ahí una sorpresa de este desabrido, aburrido, la dormidera de ayer de los candidatos presidenciales, que fue esa especie de cooperación que se hicieron entre Labaña y Fernández, y Alberto Fernández. Como vos sos en alguna medida el inventor del cisne negro, que no es el cisne negro, para estas elecciones, que era Labaña, yo te quiero preguntar, Labaña, por lo que conoces, ¿va a ser ministro o no de Alberto Fernández? Porque ayer dio algún tipo de evidencia, por decir algo, de que está como con simpatía con eso y mucho más enojado con Macri que con Alberto. Aclarando un poco los tantos, lo único que mostré es que Labaña era competitivo en términos de imagen hacia comienzo del año pasado. Bueno, pero él tomó eso como un mecanismo, digamos, de lanzamiento. No, es cierto que muchos en el peronismo tomaron esto con interés y de hecho lo impulsaron su candidatura, ¿no? Pero yendo al punto, históricamente el tercero en la Argentina, en esta transición, siempre fue socio del primero. Manrique fue socio de Alfonsín, Alzogaray fue socio de Menem, Cavallo fue socio de la Rúa y así sucesivamente. De hecho, Massa pudo haber sido socio y empezó cercano a Macri, finalmente después de lo de Davos, eso quedó en la nada. Así que no me sorprendería si esta vez se cumple la regla del tercero y hay como una asociación luego de las elecciones. Ahora, al margen de esos antecedentes históricos, ya que estamos entre amigos, ¿por qué no nos decís? ¿No sabés nada de eso? Porque Fernández ha dado muestras, digamos, de generosidad, que en realidad es un auxilio, un pedido de socorro a poder poner una persona con algún grado de prestigio en el Ministerio de Economía. Y, como siempre, Labaña, que no, que sí, que mañana, que pasado. ¿A vos qué te parece? Fíjate los criterios con los cuales está seleccionando Alberto Fernández sus colaboradores, ¿no? No tanto lo de... Perdón, eso de que me digas que está seleccionando gente con criterio ya es un comentario muy aleccionador para el resto de los argentinos. Sí, hay un criterio. Porque nosotros creíamos que era una especie de sorteo o licitación, como casi siempre. No, vos podrías haber dicho que es un loteo, que se lotea. No, mucha gente para tanto no. Bueno, está bien, mucha gente dice tanto para los gobernadores, 2 para los intendentes, 3 para Cristina. Eso algo... Bueno, yo creo que hay un criterio al margen de esa, si querés, distribución de cargos en función de apoyos en una coalición que se está consolidando, ¿no? El criterio es la experiencia. Y en segundo lugar, se valora mucho el haber estado en el gobierno de Néstor con Alberto Fernández como jefe de gabinete. ¿Te acordás que este es el primer jefe de gabinete que probablemente se convierta en presidente? Sí. Nunca tuvimos eso. No, bueno, tampoco hemos tenido tantos jefes de gabinete.
Es cierto, pero digamos, en un La cargo verdad que es una especie... Fernández tiene una suerte bárbara, Sí. porque la verdad que entre, ¿cuántos serán? 8, 10 los que han sido jefe de gabinete, que salga presidente es casi algo más que azaroso. Es así. Pero esto es importante porque es un cargo micro de gestión del jefe de gabinete y de pronto el presidente tiene una visión mucho más de conjunto, mucho más general, y yo creo que él está intentando reproducir esquemas de poder que fueron exitosos hace 16 años con Néstor a la cabeza, ¿no? Labaña fue obviamente un ministro estrella en ese Heredado. gabinete. Heredado, ¿Cómo se ratificado. llevaba Labaña y Fernández? En todos los gabinetes hay tensiones. Bueno, podés contestar en forma directa. No se llevaban bien. No se llevan bien. Pero yo creo que en política es raro que en un equipo, en un momento de tanta tensión, haya buenas relaciones. Son en general aleatorias y transitorias. En general hay tensiones porque empujas personales por poder, por proyectos, intereses, de todo tipo, digamos. Yo no espero que en la política la gente... Porque además uno responde a un patrón, que era el caso de Fernández con Néstor Kirchner, y Labaña lo último que quería era responder a Néstor Kirchner. Labaña se fue a Labaña. Exacto. Bueno, entonces, de ese punto de vista, había un alineamiento casi automático, absoluto, de Fernández con Kirchner, y Labaña tenía su agenda, ¿no? Para que ahí también, por eso se fue. Entonces... Bueno, tampoco le fue bien. No, pero digamos, él no se sometía a... digamos, quería mantener la autonomía del Banco Central, cosa que con Néstor Kirchner era muy difícil, ¿no? Entonces, me parece que Redrado lo logró por un tiempo hasta que se peleó con Cristina. Exacto. Pero yo ¿Por diría... eso está con bolilla negra, Redrado? Bueno, no sé, hay que ver, hay que esperar. ¿Sí? Yo creo que está con un perfil bajo, pero está trabajando. Bueno, si va a Labaña es posible que Redrado pudiera ser un hombre del equipo. Sí, probablemente del Banco Central. Ahora, te corté en la línea esa... Criterios. Del criterioso Fernández. Sí, yo creo que él está buscando para Dame más ejemplos. Vélez. Está buscando para la primera etapa gente con experiencia, gente de gestión, gente que sepa tocar la botonera y no tenga, digamos, costos de adaptación o curva de aprendizaje, si bien esta Argentina es mucho más compleja, en mi opinión, que la del 2003, ¿no? Además, ya no hay botoneras. Entre otras cosas, la botonera, exactamente, porque el Estado cambió muchísimo. Y Vélez va a dejar un cargo donde tiene una remuneración seguramente no frecuente en la Argentina para hacer ¿qué? Veamos, ¿no? Yo creo que él va a tener un conjunto de asesores, al margen de los ministerios, va a tener asesores directos como tienen los presidentes norteamericanos. Acá Alfonsín también tenía asesores directos en temas específicos. Sí, claro. Esos eran más importantes que los ministros. Eran más importantes los ministros. Y yo creo que algo de esto va a haber. Una línea directa con el presidente y yo creo la jerarquía de algunas cuestiones va a estar dada justamente por la importancia de estos asesores, es que gana Alberto Fernández, obviamente. ¿No? Lo que mostraste recién sugiere eso, ¿no? Bueno, son las evidencias en casi todas partes. Ahora, vos aludiste al jefe de gabinete y al presidente. Fernández habla como si el jefe de gabinete vaya a ser él de sí mismo. Esto es, tiene una persona no con experiencia, que dicen que iría a ese cargo, que es el nieto de Cafiero. Santiago, fue alumno mío en la idea, era un tipo interesantísimo. Bueno, pero ¿vos has tenido alguna vez algún alumno que no sea interesante? Sí, no puedo decir los nombres. Pero créeme que sí. Vos te veniste a divertir de acá, ¿no? Bueno, pero convengamos que no es una persona con experiencia o con pedrigue para ese cargo. Esto es que Fernández asume esa... Si va a Labaña, obviamente le va a tener que cederle esa responsabilidad a Labaña. Pero ¿no está haciendo demasiados anuncios económicos Fernández y en alguna medida está condicionando al nuevo ministro de Economía? No lo había pensado, sí. Son anuncios generales, yo no veo que haya anuncios así particulares de gestión, ¿no? Yo Tampoco creo que haya un plan, ni siquiera un equipo. Si tiene un plan, no es el momento de compartirlo. Primero ganar elección y después hay tiempo en todo caso. Pero el 28 ya tenés, vienen los bárbaros, van a estar en la puerta. Me parece que hay que ir a hablar con los bárbaros más que vengan acá. Hay que ir a tocar el timbre en Wall Street y sí, sé que son los bárbaros de Wall Street. Sí, bueno, hay bárbaros en todas partes. Lados, acá también, ¿no? Ahora, volviendo a la memoria, vos trabajaste, le hiciste encuestas a Alberto Fernández. Sí. No sé cómo quedó tu relación. Pero ¿cómo es Alberto Fernández? ¿El que hemos visto hasta ahora por televisión o el que apareció inesperadamente ayer en esta especie de debate, en lo cual
tuvo una apariencia un poco más irritable, sí, menos simpático en algún sentido, más conflictivo. ¿Cómo es Fernández? Vos que lo trataste, que debes haber negociado cuestiones con él. Sabes que no hice nunca encuestas, pero conozco el personaje. Es una persona muy reflexiva, con mucha capacidad de análisis y autocrítica. No es un tipo común en la política. Yo creo que todo el curso sonorum de él... ¿También fue alumno tuyo? No. Ah, porque estás hablando como si fuera Santiago Cafiero. No. Lo conozco de otras características, pero yo creo que si ves su curso sonorum, su paso por la política, es alguien que pasó de una gestión a ser un operador político, a estar en cargos de decisión, y finalmente mantuvo, yo creo que eso es un mérito, ¿no? 10 años en el desierto, ¿no? Sí, sí. Y eso en la política y en el peronismo no es tan común, digamos. Alguien que se obliga o prefiere, o por convicción o por lo que fuera, mantenerse en una postura alejada del poder. Es raro en el peronismo. Intentó volver al poder, digamos, sirvió a varios, de Randazzo, a Massa, etcétera, Scioli, pero no dejó nada por tocar. No, pero sabiendo... Pero bueno, eso es parte de una actividad. A lo que me refiero es la personalidad que vos imaginás que va a tener instalado como ejecutor en la Casa de Gobierno. Ahí tengo una duda. Vos sabés que la presidencia, y te ha tocado conocer a todos los presidentes, te transforma. En general, no para bien, ¿no? Tenés atributos previos, tenés características, tenés tu personalidad, tu experiencia, tu conocimiento, pero el hecho de ser presidente te pone en un lugar distinto. Son otras tensiones, son otras responsabilidades, es otra experiencia distinta y te pega de una forma, te cambia de alguna manera, ¿no? Ojalá... Y el umbral de tolerancia también se modifica. Sí, en general, para mal, ¿no? Bueno, para mal, para los que son víctimas de eso, ¿no? Exactamente. Esto es el resto de los argentinos. Sí, y sobre todo los colaboradores del presidente, ¿no? Entonces, es un trabajo desastroso, horrible, muy tensionante, y yo creo que en este caso me pregunto cómo poder él manejar la tensión entre haber sido quien opera lo micro. Él fue vocero también del gobierno durante mucho tiempo. Pero claro. Y al mismo tiempo hoy mantener la cosa macro y mantenerse frío. Digamos, ahí hay una tensión. Yo creo que la curva de aprendizaje de Fernández, si llega presidente, va a ser justamente el poder delegar, el poder trabajar en equipo y en no estar encima de los asuntos como era su responsabilidad como jefe de gabinete, ¿no? Vos viste un detalle que creo que curiosamente aterrizó en el episodio de ayer, que estuvo relacionado con la geopolítica. Sí. Porque se mencionó el tema de Venezuela, obviamente está implícito el tema de Cuba. Claro. Nunca hablaron de Trump, pero digamos, Trump sobrevuela todo eso. Increíble. No hablaron de Bolsonaro, no. Sí hablaron del Mercosur, que uno sabe que de pronto Bolsonaro dice, me tienen tan harto estos argentinos que van a venir al poder, que voy a denunciar el Mercosur. ¿Vos cómo ves eso? ¿Qué tipo de conciencia hay en toda esta gente? Porque da la impresión de que ellos están muy en contra de cierta línea orientativa que tiene la comunicación entre Trump y Bolsonaro, y tiene una comunicación muy directa, sea porque Cristina tiene a su hija en Cuba, sea porque se reúne con el presidente de Cuba, con el hermano de Fidel Castro o con el mismo Correa. Digamos que son proyectos muy antagónicos. Sí. ¿Y Fernández de qué juega ahí? Bueno, yo creo que es una de las incógnitas más interesantes, importantes, críticas del nuevo gobierno, si es que gana el Frente de Todos, por lo menos en 3 dimensiones. Uno, porque Argentina no va a poder resolver la cuestión de la deuda si mantiene una postura agresiva frente a los intereses de Estados Unidos en la región, y mientras sea Trump presidente, son los intereses que Trump privilegia, ¿no? Por supuesto hay cosas estratégicas, seguridad, lucha contra el narco, etcétera, etcétera, pero hay obviamente hoy un gobierno de presidente con Trump que es más importante que los intereses estratégicos de Estados Unidos, y no mira Medio Oriente ahora, ¿no? No, mirá Alemania, que paga $6.000 millones para que no entren los inmigrantes, y ahora entran los inmigrantes igual. Así es. Entonces, ahí, tema deuda, fundamental la relación con Estados Unidos. Segunda cuestión, muy importante, porque en cuestión de inversiones uno puede soñar que pueden ir plata de China, de Rusia, donde quieras, pero hoy las empresas que más están metidas en Argentina, que son más importantes, más innovadoras, son las norteamericanas. Así que en el corto plazo lo que necesitas es que
se queden y que inviertan para poder poner la economía en movimiento. Es cierto que las pymes generan mucho empleo, pero ¿quién contrata a las pymes? Las empresas grandes, ¿verdad? Sí, claro. Entonces ahí hay todo un encadenamiento que hay que valorar. Por eso, para poner la economía en movimiento es importante también que las empresas norteamericanas se sientan seguras. Y tercera dimensión, hasta que Argentina vuelva a los mercados, hay que potenciar mucho la capacidad de trabajar con los organismos multilaterales, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, CAF y compañía. Y ahí también tenés que tener buen vínculo. Con lo cual, esto es todo cuestión de plata. Y me parece que el próximo gobierno está obligado a salir de este atolladero maximizando el pragmatismo, ¿no? Bueno, me has dado una interpretación sobre lo que tal vez tenga que hacer Fernández. No me dijiste sobre lo que va a hacer Cristina. Mientras tanto te doy el angelito, te doy un reloj que ahora estamos... ¡Qué bien! Tenemos todo esto y hasta tenemos el vino. Ah, pensé, estaba preocupado. Yo vine por el vino, está claro. Claro, acá está el vino, está el reloj, nueva... Te traje el libro que presento mañana. Sí, que lo he leído. Tiene muchas preguntas y pocas respuestas. De eso se trata. Pero bueno, es lo que puedo hacer. Yo para que veas que lo leí. Muchas gracias. Sí, porque quería ver si éramos todos peronistas. Aclarar que la respuesta es no. Pero, no, pero. Yo porque creo que ya no hay más peronistas. Hay sí gente que tiene una habilidad para decirse peronista, que es la forma que tienen para llegar al poder. ¿No? Antes era ser roquista, después ser radical. Exactamente. Perón es una marca todavía respetada, por lo menos en la Argentina. Un placer. Te agradezco, Sergio, y a ustedes los invito a charlar con el hombre que nos anticipa no solo incendios, sino el fuego desgarrador para la Argentina en materia económica. Por ejemplo, el dólar a 100 en diciembre. Vamos a ver si lo confirma. Me estoy refiriendo a Miguel Bogiano. Como imaginarán, acá con Bogiano estoy hablando de música. Porque yo tengo la idea de que me dijeron que él canta muy bien y que por ahí podemos hacer un dúo con Milei, imitando ambos al personaje de los Rolling Stones, ¿o no? No, nada que ver con eso. Bueno, puedo cantar Mick Jagger, pero usualmente canto otras cosas. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, lo dejamos para otro día, Bueno. para una semana menos complicada. Vi unas declaraciones tuyas con relación a la eventualidad de una hiper, un dólar disparado hacia hacia enero o marzo, una brecha entre el paralelo y oficial o entre los varios dólares que va a haber en la Argentina, una caída del patrimonio general de la Argentina, del patrimonio particular de los argentinos, de los precios, etcétera. Digamos, una especie de catástrofe, como que lo peor todavía no vino. Bueno, en materia de lo que tiene que ver con precios activos está claro. En materia inflacionaria probablemente sigamos estando peor. En términos de dólar, no hay ningún motivo para el cual pensar que hay una demanda real de pesos, genuina, quiero decir. Con lo cual, yo diría que desde que... Ahora, yo te saco la foto ahí. Mañana, ¿qué pasa en el mercado? Después de estos acontecimientos del debate y de nada, lo que ya... mañana no pasa nada. ¿Y el 28? El 28 no está claro. Pero mañana, después del debate, me parece que a los efectos prácticos es bastante intrascendente. Pero me refiero, mercado. se consolidó la situación de que parece que Macri no puede dar vuelta al resultado. A eso me refiero. Sí, pero eso lo vienen marcando varias encuestas, aunque las últimas no fueron, vamos a decir, muy precisas, pero ya tuvimos una muestra importante, que fueron las PASO, y una diferencia que parece matemáticamente casi irreversible. Y además, después de las PASO sucedieron otros eventos que tampoco colaboran con la probabilidad de Macri, ¿no? Ahora, con relación a lo que viene de, digamos, del documento del Partido Justicialista, de las declaraciones que ha hecho Culfas, de las declaraciones que hacía Álvarez Agisa, aunque ahora ya ha desaparecido, de las declaraciones que hace Alberto Fernández, ¿tu panorama es un dólar muy alto, una inflación muy alta o hiper, una caída de valores notable en la Argentina? Sí, no tengo ninguna duda de que, por ejemplo, hasta tanto no tengamos resueltos algunos problemas de fondo como tiene que ver con
cómo está el Banco Central, cómo tiene que ver el sistema financiero argentino, las LELIQ y las deudas que va acumulando el Banco Central, no tiene sentido hablar de que la economía está saneada, y eso va a tener un impacto directo, por lo pronto, en los precios de las acciones de los bancos. Y además de todo eso, hay que también tener presente, cuando uno se pone a ver los bonos de la Argentina danzan bastante por cuestiones políticas internas, obviamente, sí, después de las PASO, pero también se suben a algunas mareas. Me parece que el último mes la marea que subió fue una marea de mercados internacionales algo favorables, claro, pero nada más. ¿No fue porque dicen que Culfas va a ser el ministro? No, no me parece que sea por eso. Pero también hay que tener presente que está la creencia, a mi criterio equivocada, de que las tasas bajas en Estados Unidos quieren decir que va a haber financiamiento para prácticamente cualquiera que lo pida, más allá de que Argentina está fuera de los mercados internacionales, pero la realidad es que las condiciones crediticias globales están empeorando, y eso me parece que ese es el mensaje mío más fuerte, que es el mundo está yendo hacia una crisis crediticia global. No es solamente la Argentina es la punta del iceberg, Turquía probablemente sea otro, los países emergentes. Después de 10 años donde el mundo está dando a una tasa cero intervenida por los bancos centrales, a partir de ahí surgen un montón de factores donde a tasa cero se usa la plata para cosas buenas y para cosas no tan buenas e irresponsables. Entonces ha habido un crecimiento fenomenal en la deuda corporativa americana. Hoy, de todo lo que es el mundo grado de inversión, típicamente solamente un cuarto era la deuda de peor calidad, que era la triple B. Hoy es el 52%, y además el monto es colosal, llega a 3 trillones de dólares. ¿Y por qué esto es importante? Porque apenas la economía americana entre en recesión, esos van a ser los primeros bonos en sufrir downgrades. Entonces, todos los fondos que están obligados a tener bonos de esa categoría se van a ver forzados a venderlos. Pero obviamente no van a esperar al downgrade, los van a empezar a vender antes. Con lo cual, vamos a tener un problema por baja calidad crediticia, y no va a tener que ver ya con la posibilidad de refinanciar. Un tema de recesión también. Por supuesto, el tema de recesión va a afectar justamente a esos. Y dentro de los que hay baja calidad crediticia, este es un tema que también tiene que ver con la Argentina. Las empresas a las que peor les está yendo y que más deuda tomaron son las empresas de shale oil en Estados Unidos. Sí, claro. Que no les está yendo bien. Y digo, esto no es alentador para la Argentina, porque una de las pocas esperanzas, si queremos, sí, o la más visible, es la de Vaca Muerta. Pero en el país que tiene la mayor facilidad de acceso al crédito internacional, no le está yendo bien el shale oil, y el shale gas todavía es algo que es un subproducto del shale oil, así que es más difícil. No es imposible, pero se complica el financiamiento para ese tipo de proyectos, se complica financiamiento en lo que es el mundo corporativo chino, se complica financiamiento en distintos lugares de Europa. Así que yo veo el default como algo prácticamente inapelable en la Argentina, y cuando escucho cosas como vamos a tratar de ver un arreglo a la uruguaya, me parece que realmente es una desconexión total con la realidad. Antes de eso, la impresión es que vos estás diciendo es que, bueno, la Argentina tiene problemas, pero como se le viene una oleada del mundo, va a tener quizá más problemas. Pero es como que los argentinos no tuvieran la culpa, que el que va a ser presidente, casi seguro, Fernández acaba de decir que para ciertas cuestiones no le importa en lo que se dispara el gasto público. Bueno, esa frase me parece tan disparatada que no creo que él la crea directamente. Lo que sí puedo decir... Perdóname, me parece que se prepararon para el examen que dieron ante la población, hicieron un show de Hollywood. Pero él está cada todavía... uno estudió un minuto, hablaban por cada cosa. Sí, pero supongo que un minuto estudiaron exactamente él la está elección. Hablando a sus votantes, me parece. Él lo único que quiere es mantener la gente que lo votó, nada más. Yo no creo que tenga... ¿Por qué tiene que tener otro objetivo? Él no busca convencer a más nadie. Quiere mantener los votos que obtuvo. Y si tiene que decir eso, aunque no lo crea, no tengo ninguna duda que lo va a hacer. O sea que
la teoría que yo tomé de otra persona, de la importancia de poner un detector de mentiras en las declaraciones de todos los candidatos, sería fundamental. No sé, porque podría ser una mentira estratégica, no sé ni cómo llamarla. Los políticos muchas veces, si dijeran lo que tienen que hacer, a veces las sociedades no quieren hacer lo que... no quieren escuchar la verdad, ¿no? Pero volviendo al tema de la deuda y si Fernández es o no responsable. No, vamos al default. Vos dijiste que es como inevitable y... Bueno, efectivamente hay toda una cuestión de abuso. Cuando el precio de algo se interviene, ¿qué pasó en Argentina? Cuando el precio de la energía era súper barato porque nos lo daban a un precio que no era el que correctamente tenía que ser. ¿Qué pasaba? Dejábamos el aire acondicionado prendido, la luz prendida, es un abuso y se consumía más de lo que se tenía que consumir. Cuando vos pones la tasa de interés en cero, lo que pasa es que toma plata el que tiene un buen proyecto, el que tiene un proyecto más o menos y el que tiene un proyecto prácticamente desastroso. No importa, si total la plata es gratis, nos la dan al 0%. Imagínate, durante 10 años el mundo estuvo con la tasa al 0%. Imagínate para qué cantidad de disparates se prestó la plata. Uno de ellos disparates fue la Argentina, porque en condiciones normales a un presidente como Macri no le hubieran prestado la montaña de dinero que le prestaron si él no hubiera mostrado un plan consistente de lo que iba a hacer. Sin embargo, le dieron un cheque en blanco, pero le dieron un cheque en blanco no porque era Macri, le dieron un cheque en blanco porque el mundo estaba dispuesto a prestar al que levantara la mano. De hecho, ahora te voy a hacer un viaje en el tiempo que parece una locura, pero hace 2 años y 4 meses nos estaban prestando plata a 100 años a la Argentina. Hoy parece algo totalmente delirante, pero eso pasó hace un poquito más de 2 años. Y después de que nos prestaron a 100 años a nosotros, hubo un golpe militar en Costa de Marfil y bueno, le prestaron al 6,5%. Enseguida después del levantamiento militar. Es decir, fíjate el delirio generalizado en términos de crédito blando que se está acabando. Marco, por ejemplo, el caso de WeWork, que uno dirá, ¿qué tiene que ver con todo esto? Sí. Pero WeWork es el emblema del sobregasto y estas empresas que tenía en enero de este año una evaluación de 47... la gente no tiene, digamos, demasiado trato con los nombres de esas empresas. Es un unicornio, digamos. Es un unicornio, es una empresa que lo que se dedica es a alquilar oficinas y subalquilarlas. Son espacios de coworking o lo que es trabajo compartido. Pero lo interesante es que estaba evaluada en 47.000 millones de dólares en enero y ahora están viendo si vale 5. Pero uno diría, ¿y esto qué tiene que ver? Lo que tiene que ver es que no han conseguido alguien que quisiera comprar las acciones y eso lo que muestra es que el dinero fantasía se acabó en el mundo. Y cuando se acaba el dinero fantasía para una empresa como esta, se acaba el dinero fantasía para Argentina, para Turquía y para todos los que quieran seguir teniendo ideas que la matemática no suma. Hay 2 curiosidades. Una, ¿cómo hace el ciudadano común que tiene ahorros o no tiene ahorros, pero que tiene que enfrentar esta situación donde si le hace caso a una persona como vos, dice el agua te va a inundar la casa? ¿Cómo se protege? Es buena la pregunta, es necesaria la pregunta. Hoy en la Argentina tiene muy pocas maneras de protegerse. Sin duda estar en dólares y probablemente estar... Pero con ese esquema me parece que también el dólar va a tener algún tipo de dificultad. Si lo tiene el euro, también lo va a tener el dólar. Por eso te iba a decir que en realidad lo que supera al dólar en este momento va a ser el oro. Los metales. Lo que pasa es que ninguna cartera tradicional hoy va a poder estar bien defendida. Y la realidad es que todo lo que son inversiones en activos financieros va a estar solamente... para poder llegar a tener buenos rendimientos uno va a tener que estar en manos de profesionales no tradicionales, porque el enfoque de una cartera balanceada de acciones y bonos simplemente los van a barrer. En los próximos años pueden terminar 20, 30, 40% abajo según las proporciones que utilicen. Pero después de 10 años de abuso crediticio hay que pensar la cantidad de disparates que se usa con esa plata que se perdió, no solamente en la Argentina, insisto, en muchos lugares del mundo. Las empresas americanas han hecho delirios. ¿Cuánto no crecieron nunca? Tenían tasa cero también. Sí, pero quiero insistir en la idea de el abuso de tomar plata y mal usarla.
eso ha sido general. Podría hablar 40 minutos de cada los lugares del mundo donde eso ha pasado. Pero esto es lo que marca que tampoco vamos a tener la chance de refinanciar en el 2020. Así que, tratando de retomar de vuelta la pregunta, hoy lo mejor que puede hacer la gente es tratar de prepararse para el golpe. Yo no creo que tengan una manera buena... Pero me pongo así y que las piedras no me caigan encima. Habrá que ver la situación de cada uno. El que tiene una empresa, una fábrica en la Argentina, no tiene cómo defenderse. El tipo tiene que seguir produciendo. Va a seguir produciendo, bueno, según la facilidad con la cual pueda ajustar el precio, podrá defenderse más o menos. Pero si tiene que pagar a los proveedores antes de lo que después cobra, ¿cómo se cubre? ¿Cómo se cubre alguien que tiene un desfasaje entre lo que son las cuentas a pagar y las cuentas a cobrar? No puede cubrirse. ¿Con qué se va a cubrir? ¿Con el dólar futuro? ¿Con el dólar intervenido? ¿Con una tasa implícita del dólar futuro que está en el 80% y que además es un instrumento que va a dejar de servir? Esa es la voracidad de la política. Va a destrozar lo poco que queda. Después saldremos para adelante porque hay recursos para hacerlo, pero eso va a ser después de una fase que yo la veo realmente desgarradora. Dentro de esa fase desgarradora, Cavallo advirtió sobre una hiper. ¿La tenés también contemplada? Es una posibilidad, pero la realidad es que la hiperinflación es de los fenómenos más difíciles de predecir, porque el elemento esencial que tenemos que tener es directamente que sea el colapso de la demanda de dinero, que esencialmente nadie quiera tener un solo peso en la mano. ¿Y esto qué lo determina? La voluntad de la gente, con lo cual es muy difícil de pensar. No es solamente una enorme emisión. Además de la enorme emisión, es ese clic a partir del cual, a partir de esa gran emisión, la gente dice, oh, no, yo no quiero un solo peso más. Atención, porque si Alberto Fernández dice, nosotros vamos a cortar el interés de las LELIQ, fíjate lo que puede hacer Alberto Fernández. Él puede tener la inflación en el 60% y decirle al Banco Central, ¿sabe qué? Usted no pague más del 20%, con lo cual, la cuenta no es exactamente así, pero vas a tener una tasa de interés real negativa monstruosa. No es el 40 porque no es la resta, pero no importa. ¿Qué quiere decir? Si a la gente la fuerzan a colocar al 20% y tiene una inflación del 60%, lo que va a decir es, no quiero tener un solo peso encima. Si además le pones el cepo, lo que va a decir es, me voy a comprar el dólar al paralelo y a pagar lo que sea, porque me están forzando a quedarme los pesos en la mano y me están masacrando teniendo los pesos, porque estoy teniendo una inflación del 60% y me están pagando el 20%. Fíjate que en la última parte del gobierno de Cristina tuvimos varios años de tasa de interés real negativa. Cuando vos colocabas la plata en plazo fijo, no te llegaba a cubrir la inflación. Ahora la inflación es bastante más grande y habrá que ver lo que dice Alberto Fernández que iba a hacer, pero si todos los financiamientos para pagar los remedios de los abuelos y demás cosas van a salir de pagar menos intereses, atención, porque eso puede ser el disparador del repudio total del peso. Y eso podría sí generar una hiperinflación. Bueno, te agradezco, nos asustaste un poco, te voy a dar el reloj de la casa, te voy a dar el angelito protector y bueno, de paso, por si no sos feliz, te voy a dar una botella de vino para que la disfrutes. Bueno. Te agradezco la gentileza, vos no te dijeron que traigas nada, así que bueno, no además nada. En estas épocas estoy trabajando en escribir un libro, pero espero poder tenerlo para algún momento del año que viene. Bueno, te agradezco mucho y a ustedes los invito a que nos sentemos acá para hablar con alguien que participó también en uno de estos torneos de candidatos presidenciales, jefe de gobierno en otra época, y que quizás nos cuente algo de lo que pasó antes o nos cuente algo de lo que está pasando ahora, porque él siempre está cerca del gobierno. Me refiero a Jorge Tellerman. Jorge Tellerman, va a estar acá sentado en el lugar del señor Bogiano. Gracias, Miguel. Bueno, nos vemos. Gracias. Y la próxima vez cantá, por favor. De acuerdo. Vamos a ver al señor Tellerman hace un tiempo. Y de paso él también se ve. Por favor, director. Dentro de 10 días, ustedes van a comenzar a decidir quién de nosotros tres tiene el altísimo honor de gobernar esta ciudad, nuestra amada ciudad de Buenos Aires, en los próximos 4 años.
puede defender el interés de todos los porteños y las porteñas, quien de su vida ha hecho una tarea, él, su familia, sus amigos, de relaciones económicas con el Estado, por honestas que sean esas relaciones económicas. Yo creo que no. Puede gobernar genuinamente los intereses de la Ciudad de Buenos Aires y sobre todo de la Ciudad de Buenos Aires, quien es delegado del poder central del gobierno nacional, por bueno que sea el gobierno nacional. No, tampoco. Veo que no te creció el pelo, porque viste que No, siempre... me lo corté hoy para venir acá. Bueno, para quedar bien con este barba, testimonio. Eran un poco diferentes Sí. las paradas esas, ¿no? Absolutamente. A las que estamos viendo ahora. Era debate. Ese fue un Eso, debate. Fue el me acuerdo. primer gran debate. Y además había generado muchísima expectativa. Eran la época que todavía las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires no coincidían con las nacionales, así que el interés que generaba, era la primera gran elección, anticipaba a las nacionales, se había generado un gran interés, eran muy buenos los candidatos. Sí, sí, claro. Excelente. Sobre todo uno de los tres. Uno de ellos, uno ahí, pelado. Y había operaciones nefastas. Y había duras operaciones que en su momento se han conversado. Pero además era una discusión donde se tenía, no recuerdo, 2 minutos para decir lo que uno quería sobre un tema y luego la discusión. Y además con un par de bloques sin saber de qué se iba a hablar. El periodista intervenía más. Bueno, lo más singular de este debate, llamado así, que todo el mundo lo califica de democrático, me parece que democrático no tiene nada, porque niega la libertad. Y niega la libertad de gente que quiere ser presidente de la Argentina. Es decir, ¿cómo te pueden restringir la libertad a tipos que van a ser presidentes? Ellos mismos se autolimitan. Es sorprendente. Sí. Sorprendente. Y la gente sigue alegremente esa especie de justa y todo el mundo repite que es una forma democrática de conocer el pensamiento de gente que la verdad que es un spot publicitario. De todas maneras, desmitifiquemos tampoco los debates. No, en claro. los debates a veces se puede ganarlo quien tenga alguna solvencia retórica mayor o ese día haya dormido mejor. Sí, sí. No necesariamente anticipan mejores o peores gobiernos. Es un paso más para que efectivamente el votante tenga una mejor dimensión de las ideas, pero cuanto más abierto es mejor. De todas maneras, no creo que sea la quinta esencia de la democracia, ni muchísimo menos. No, por supuesto. Y es cierto también que ciertas formas de organizar el debate está tanto más puesto en quién lo modela, en la organización y todo, que efectivamente claro, por eso pasa a un segundo plano lo que vos decís, eso. el candidato, que debería ser lo importante. A nadie debería importarle quién modera. Bueno, uno que ha visto tanto y viví y enseñé cuando daba clases sobre eso, debates al americano, a la francesa, efectivamente el mediador, uno ni recuerda. Uno sabe el debate, el famoso de Kennedy-Nixon, y nadie recuerda quién lo moderó. Sin embargo, esa fue la clave. Me parece que estos debates están armaditos, son menos ricos, es mejor que nada. Pero ese debate sí fue peleadito. Sí, aquel. Aquel. Hablando de debates, Sí. ayer tuvo la curiosidad de que lo pusieron ahí en la primera fila, Sí. alguien con quien vos trabajaste hasta último momento, y no sé, y supongo que seguís viendo. Tengo buena o algo. relación con Daniel. El caso Scioli. Sí. ¿No te sorprendió el hecho de que de pronto lo sacaran del sarcófago y lo pusieran en la primera fila? ¿Qué es lo que pasó? Porque aparte, según me enteré, le dijeron anteayer, vas a tener que estar ahí, y sin saber muy bien para qué. Los debates también, por eso que decíamos recién, son cada vez más búsquedas de golpes de efecto y de cosas que signifiquen. Como hay tan poco tiempo, es mucho más un debate así, donde cada uno tenía segundos para hablar, lo que uno necesita son gestos que signifiquen. Y ese gesto significó. Me imagino que se fue pensado en ese sentido. Si no tengo muchas palabras para decir, muchas cosas que decir, ¿qué gestos puedo tener para poder mandar un mensaje? Me imagino que es eso. Pero bueno, no estoy metido en esas lides, estoy más en cuestiones porteñas, que también allí hubo un debate. Y me parece que hay más, cada vez más
hay más riquezas en las discusiones locales por ahí que en las generales, ¿no? Porque como se discute... Eso también genera una curiosidad. ¿Cómo se vota tan distinto en lugares donde se separan nada más que cuadras? Porque de pronto uno toma, estábamos dando en la encuesta de Merlo, que no parece un lugar tan lejano de la capital, y donde Macri creo que no llega al 30%, entre Kicillof y los dos Fernández están en el 60%, mientras oponés a la capital federal, donde Rodríguez Larreta está al borde de sacar el 50%. Sí. Y me parece que cada vez más, entre, por un lado, la disolución de los partidos. Nadie ya vota partidos, hace mucho, ¿no? Pero cada vez menos, se votan personas y se votan gestiones. Aquí en la ciudad de Buenos Aires... partidos porque no hay partidos. Porque no hay partido, ¿no es verdad? Porque no hay partido. Es cierto que es un fenómeno mundial, me dirás, pero aquí se ve como todo, los fenómenos mundiales los llevamos nosotros al mango, ¿no? En todos lados hay un espíritu de la época y nosotros vivimos el espíritu argentino de la época más allí. Y no hay partidos, se votan más personas que partidos entonces, y votás a quien sentís que te representa mejor. Y por eso además ves muchos votos cruzados. Acá en la ciudad de Buenos Aires lo vamos a ver cada vez más. Hay una mayoritaria adhesión a Rodríguez Larreta. Yo he sido jefe de gobierno, sé que por eso mismo, no solamente por la complejidad que tiene la ciudad de Buenos Aires, sino porque está sometido a intereses cruzados, es la vidriera de lo nacional. Aquí se manifiestan los descontentos que no tienen que ver con lo que sucede en la ciudad, pero que obviamente como es la vidriera y caja de resonancia, acá vemos manifestarse conflictos que en realidad tienen otro orden nacional y no local, y sin embargo hay una mayoría de mujeres y hombres de la ciudad que nos parece que Horacio está haciendo una muy buena gestión. Y eso lo vas a ver en el voto cruzado. A ver, hubo, y estoy convencido, que va a haber cada vez más un voto, por ejemplo, Rodríguez Larreta y Lavagna, Fernández, va a haber votos, estoy convencido, también de... Con cortes, decimos. Sí, cortes, porque además puedes tener distintas preferencias. Acá sentís que efectivamente hay un gobierno de la ciudad que está haciendo bien las cosas, te gusta la visión que tiene y la manera que la está gobernando. Y si no te gusta, lo otro no te tienta. Exacto, y lo otro no te tienta. El otro porque además me parece que como no es, por eso te decía, la ciudad de Buenos Aires tiene su complejidad, para gobernarla hay que tener experiencia, hay que venir es un cursus honorum. Además yo creo que ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es una de las mejores cosas y la más importante que le puede pasar en una carrera política, una mujer, un hombre político con vocación de lo público. Salvo que después terminan como presidente y terminas como Macri. Y bueno, efectivamente pensar si no es mejor no querer pegar el salto y la Ciudad de Buenos Aires... Que no creo que sea el caso de Rodríguez Larreta. Ahora, estando los dos, habiendo estado Macri en la jefatura, estando también Rodríguez Larreta, ¿qué es lo que uno ha hecho tan mal para que no lo quieran y el otro en alguna medida que habrá hecho también para mantener un prestigio y quizá para hacerse renovar? Te contesto la segunda, que es la que conozco, porque lo conozco a él, tengo una relación personal. De hecho, me convocó días después, como bien dijiste, de terminar mi colaboración con Daniel Scioli en el área cultural y también ayudándolo en la campaña. Y Horacio ¿No me dijiste que Scioli iba a ser secretario de Deportes y Turismo? Te dije eso yo, ¿no? Ah, no, por eso te preguntaba si quería confirmarlo eso. No. ¿O va a ser embajador en Italia? No. Que habría que preguntarle. Mañana lo llamo y después te contesto. Me lo hubieras dicho antes y lo llamaba. Perfecto. Horacio me convocó, tuve el honor de convocar a conducir los teatros públicos, una cosa que a mí me gusta mucho, bueno, que tiene que ver con mi vida y gran parte de mi vida pública también. Y eso también marcó algo que yo he visto en todos estos años, que lo conocía de antes y lo he verificado, una apertura de Horacio en relación a cómo concibe no solamente la gestión, sino la política. Tiene una forma de convocar a gente que no necesariamente viene de sus mismas tradiciones políticas, y eso que todos siempre decimos, que es muy importante, la unión nacional, pensar políticas de Estado, etcétera, etcétera. Tiene valor si cuando estás en lugares de poder lo llevas a cabo. Y a mí me parece que estos años Horacio ha podido mostrar eso, convocar gente con otras tradiciones políticas, con otro pensamiento político, pero sin embargo, en este caso, además de ciertas ideas comunes que tenemos sobre la Ciudad de Buenos Aires, respetamos esas diferencias, la posibilidad de trabajar en diferencias. Y eso es palabra prohibida para Macri.
¿O En ha todo sido caso, para aquí lo vemos claramente y me parece que es algo que al gobierno nacional se le ha señalado como falta. En cambio, en la Ciudad de Buenos Aires es reconocido por el ciudadano común, porque lo veo también cuando hacemos actividad. Yo estoy todo el día en el teatro, la gente se me acerca y lo dice. Sí, sí. Y saben, y qué bien que estén trabajando juntos, y qué bien que... Bueno, puedan... uno ve que hay gente que está en el cinturón rojo de Alberto Fernández, que son el corazón, el capital, el banco, todo. Puedo mencionar dos, pero uno es Santa María, por ejemplo, que se va a poner contentísimo, o creo que se va a poner más contento si gana Rodríguez Larreta que si gana Lames. Me imagino que no, porque obviamente trabajan por eso, pero sí, en todo caso, pueden dar fe de del buen vínculo que hay. Estamos trabajando permanentemente cuando decidimos ciertas cuestiones en el área de cultura, por ejemplo, que es el área que conozco, pero también sé que sucede en otros lados, hay diálogos permanentes. Me parece que una buena gestión, por supuesto, explica un voto, pero también una buena política explica que las cosas sean más fluidas, y la sociedad también está buscando eso. Mucho más, me parece que también busca que si, como todo indica, el gobierno nacional el 27 de octubre, finalmente es encabezado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en la Ciudad de Buenos Aires por Horacio Rodríguez Larreta, de repetirse los resultados que se dieron en las PASO. De hecho, también vamos a tener un escenario más cercano a eso que siempre decimos, bueno, ¿de qué manera podemos hacer que se sienten en una mesa quienes tienen capacidad de decisión para acordar políticas transversales a las fuerzas políticas, políticas de Estado, un compromiso para descender la pobreza, un compromiso sobre la educación? Un compromiso va a haber. El tema es cuáles son las efectividades conducentes. Las efectividades conducentes y también la diversidad de quienes se sientan allí para que efectivamente haya una masa crítica representativa de lo que es un país. Vos trabajaste, y esta ya como pregunta final, porque si no me van a echar, No dejaría. con Alberto Fernández. Bueno, yo fui jefe de gobierno en época que él era Exactamente. jefe de gabinete. Con Néstor no te llevabas bien, pero con Alberto Fernández, ¿cómo te llevabas? Bueno, hubo... Porque Fernández siempre quiso ser jefe de gobierno, alcalde de la ciudad porteña, más que presidente. Bueno, pero llega, toma el premio sí. mayor. Sí, claro. Toma el premio mayor. ¿Y cómo fue eso? Ya todo prescribió hace tantos años. No prescribió porque yo te acabo de ver ahí, te pasamos en ese video. Yo creo que efectivamente hubo ciertas tensiones con el gobierno nacional, como vos recordás y como algunos memoriosos pueden recordar, porque creo en eso, creo en la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, pero la autonomía real. Una muy buena relación con el gobierno nacional, pero y eso finalmente la ciudadanía lo ha premiado también en otras elecciones, sin romper ninguna condición que pueda poner en riesgo por cuestiones nacionales. Pero cada provincia, y en ese sentido la Ciudad de Buenos Aires, tiene que estar gobernada por quienes defiendan los intereses, en este caso de los porteños. Y a veces, si hay tensión entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, si gobernás la ciudad, tenés claramente que gobernar, defender los derechos de las mujeres y los hombres de la ciudad. Te guste o no la relación que tenés con el gobierno nacional. Jorge, te doy el reloj de la Mira qué casa, bueno. te doy el angelito de la casa y por si fuera poco te doy la botella de vino también de la casa. Vos no trajiste ni siquiera un No traje texto, nada porque si bien te veo y sé que te trae, pero aproveché que me dijeron, nadie me dijo que traiga, entonces no traje. Claro, viste. Hay gente que las invita a uno a cenar y viene con las manos vacías porque nadie le dijo que trajera una botella de vino o un postre. Pero así es, Jorge. No traigo. Los despido para la próxima vez y los veo el próximo lunes. Gracias. Gracias, Jorge.